Bienvenidos a una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. Hoy día tenemos a nuestro invitado, el doctor Richard Dyer, y nos acompaña aquí justamente con otro tema importante, ¿no? Que es el importante rol de la anatomía patológica en el cáncer, ¿no? Entonces, el día de hoy, bienvenido, doctor Richard Dyer, quien está hoy con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, buenas noches, doctor. Hola, hola, el árbol de los cerezos. Ahí Gracias. estamos. Muchas gracias, Iván, por tu invitación. Un gusto estar aquí con esta loable misión que tienes todas las semanas y esperamos poder seguir colaborando contigo de aquí en adelante. Claro que sí, doctor, claro que sí. En primer lugar, para también conocer, creo yo que es importante entender cuán claves son los profesionales que nos acompañan en este espacio desde el Jardín de los Cerezos. En la publicidad hablábamos de un punto importante. No hay que estar enfermos para aprender, para saber de nuestra salud, para cuidar. Es importante comprender que tanto la salud como la enfermedad es parte también de nuestro autocuidado. Cuidarnos, saber, y no solamente de nuestra vida, sino también de nuestro entorno. Para eso está ese espacio, algo que compartir. Los invitamos a que todos puedan dejar sus preguntas, ya saben, en nuestro chat. Vamos a tener preguntas, comentarios, lo que quieran compartir, para poder continuar dialogando. ¿Está bien? Muy bien, entonces para dar inicio o continuar con él, conozcamos un poco quién es el doctor Richard Dyer. Estudió sus pregrados San Marquino de la Facultad de Medicina del 84, estudios de posgrado, también en San Marcos, especialidad en anatomía, en HNGAI. Doctor, por ahí me ayuda, las iniciales de qué instituciones. Hospital Nacional Guillermo Almenara y Irigoyen. Exactamente, perfecto. Labor profesional en INE, donde ha permanecido cerca de casi 22 años, ¿no, doctor? 90 hasta el 2012, director también del Laboratorio de Anatomía Patológica. Ahora actualmente director en AUNA, ¿no? Desde el 2012 hasta la actualidad. Tiene un entrenamiento especial en citometría, flujo en la City of Hope de Medical Center en Los Ángeles, California, patología mamaria, también en la Universidad de Nashville, publicaciones nacionales e internacionales en participación en congresos nacionales e internacionales. Más de 32 años en la práctica y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Patólogos y también miembro de otras sociedades científicas de la Academia Peruana y de Cirugía. ¡Wow! Felicitaciones, doctor. Un gran aplauso por todo este esfuerzo, realmente, por todo este desafío que nos permite comprender, como siempre lo digo a cada uno de nuestros especialistas que nos acompañan, que estamos a la vanguardia, tenemos profesionales que se están capacitando para aprender y conectar. Por eso es tan importante valorar también la labor de los médicos, de los profesionales de la salud que están detrás de este diagnóstico. Y hoy día vamos a decir, no quiero utilizar la palabra el patito feo de la ciencia porque está escondido, casi un poco da la cara directamente al paciente. Sin embargo, es una de las áreas más importantes, yo diría una de las neurálgicas, donde empieza todo, ¿no? El área de anatomía patológica. Doctor, en primer lugar, ¿en qué consiste esta área de anatomía patológica? Sería nuestra primera pregunta. Bueno, la anatomía patológica pues es una especialidad médica que estudia las causas, efectos y extensión de las enfermedades a través de las alteraciones estructurales que se producen en nuestro organismo, en las células, en los tejidos, en los órganos, ¿no? Y las respuestas que también hacen a los tratamientos que reciben. Toda esa información se puede captar, ¿no? Doctor, disculpe, se cortó ahí. Doctor, y se habla mucho de la anatomía patológica y también se habla de la patología clínica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Dentro de un diagnóstico, ¿cuál es la relevancia de estas dos?
A ver, dentro de lo que puede ser una estructura de trabajo dentro de un centro médico, de un hospital, de una clínica, existe un área especial que se llama de apoyo diagnóstico. Las especialidades que entran dentro de lo que pueda ser el apoyo diagnóstico en general son el laboratorio clínico, anatomía patológica, radiología y medicina nuclear. Imágenes en general y medicina nuclear. Son las 4 áreas más importantes que pertenecen al bloque que dan apoyo de diagnóstico a todas las especialidades médicas y quirúrgicas. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que puede hacer, ya hemos definido lo que es anatomía patológica y básicamente el laboratorio clínico hace lo mismo, tiene la misma misión. La diferencia está básicamente en el material que uno utiliza para llegar a una respuesta. El laboratorio clínico lo hace a través predominantemente a través de fluidos corporales, sangre, orina, etcétera, líquido cefalorraquídeo. Son diferentes fluidos a través de los cuales el laboratorio clínico también trabaja y busca dar respuestas a las interrogantes de los médicos. La anatomía patológica trabaja más con células o con tejidos. Y las personas se podrán preguntar, pero células, ¿qué son las células? Cuando una mujer, por ejemplo, va al ginecólogo y el ginecólogo le toma una muestra con un cepillo pequeño, un citocepillo, y toma muestras del cuello uterino y lo extiende en una lámina o lo pone en un líquido especial, lo que está recogiendo son células descamando del cuello uterino, de la superficie de la mucosa del cuello uterino. Eso es un tipo de muestra. Lo más común y conocido y por muchos años era el clásico Papa Nicolau. Las mujeres van al ginecólogo, les toma esas muestras. El Papa Nicolau es una coloración, es el nombre de un médico que diseñó esta coloración para específicamente este tipo de muestras. Los otros tipos de muestras que trabaja anatomía patológica, aparte de las células, como le hemos explicado, ya son los tejidos. Los tejidos se pueden adquirir o pueden tomarse en 2 modalidades, en un consultorio o en una sala de endoscopía, etcétera, dependiendo del órgano que se quiere investigar en base a la sintomatología con la que viene el paciente. Doctor, yo tengo ardor en la boca del estómago. Ok, entonces el médico comienza a investigar en la clínica qué es lo que puede tener el paciente. Dice, usted necesita una endoscopía del estómago, es decir, introducir un instrumento especial con una luz y una camarita que va a llegar hasta por dentro de la cavidad oral, el esófago, hasta el estómago. Voy a mirar la mucosa del estómago y voy a tomar a través de este instrumento una pequeña muestra. Eso es una biopsia, una pequeña porción de un área de un órgano. Si, por ejemplo, uno hace un cuadro brusco de dolor en la parte derecha superior del abdomen, comienza a hacer fiebre, tiene vómitos y va a una clínica porque obviamente se siente mal, le hacen una ecografía y le encuentran que tiene la vesícula inflamada y tiene cálculos, el médico le puede decir, tú tienes que operarte, un cirujano te va a ver, entras a las operaciones y saca toda la vesícula. Eso ya no es una biopsia, eso es un órgano. Entonces eso ya se llama pieza operatoria. Entonces, nosotros en anatomía patológica podemos estudiar células o podemos estudiar tejidos, que puedan ser pequeños como las biopsias o puede ser un órgano. Ya así de completo. Entonces, para las personas que nos están escuchando
y que se van a ir conectando también después, importante, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo, una vez que hay la sospecha, hay el retiro de la muestra, ¿no? De acuerdo al órgano, de acuerdo a lo que se requiera según lo que usted describe. Y después, entonces está este informe que de acuerdo a ello va a ser este informe anatomopatológico, que le denomina, ¿verdad, doctor? Correcto. Nosotros en nuestra labor diaria lo que hacemos es recibir del médico, ojo, el médico es el que nos manda la muestra a nosotros. Por lo tanto, en anatomía patológica, los resultados que nosotros emitimos vuelven al médico. El médico es el encargado de explicarle al paciente qué es lo que él tiene de acuerdo al resultado que nosotros le hemos hecho llegar. Una vez que el paciente ya ha recibido la información, puede recabar con toda libertad una copia en físico de su resultado de patología para guardarlo en su archivo personal. Pero el indicado a explicar el resultado de anatomía patológica es el médico que remitió la muestra a nosotros. Así es como debe funcionar ese círculo. ¿Por qué? Porque puede hacer que la paciente le entreguen un resultado sin el filtro del médico y puede hacer que entre a googlear. ¿Qué es algo que pasa? Justo por ahí va a ir mi pregunta, doctor. ¿Qué es algo que pasa ahora? Esto es una realidad. La gente puede recibe este malinterpretar. informe y lee y dice, esto ya me estoy muriendo, ya he leído. Me voy a morir. Es el pan de cada día, lo tenemos a cada momento. Mira que recibí el informe de patología, me dicen, y me entré al Google y yo he visto que es malo, que ese tipo de cáncer no se cura, ese tipo de diagnóstico no se cura. Ya se hizo totalmente esta Así novela, vamos, es. ¿no? Sí, han habido pacientes que desgraciadamente han recibido por esta vía equivocada un resultado y lo han malinterpretado, y desafortunadamente hay personas que no tienen pues un estado emocional. Ya el hecho de sentirse enfermo y recibir una noticia de cáncer es fuerte para cualquier persona. Puede hacer que tenga tal grado de desequilibrio emocional que pueda llegar pues a una reacción situacional trágica y pueda llegar hasta el suicidio. Entonces, por eso es que nosotros, por lo menos en nuestra empresa, tenemos por norma de que los resultados de anatomía patológica deben ser filtrados primero por el médico tratante y explicados al paciente para evitar estas situaciones complejas. Y esto es importante entender, señores que están conectándose, para la familia. Es importante tener una interpretación adecuada de los resultados. No necesariamente lo rojo es rojo, y a veces ese rojo tiene un matiz y el grado, hay que identificar muchos aspectos antes de determinar un diagnóstico, o peor aún, un pronóstico. Y es aquí donde surgiría esta pregunta tan importante, el rol que tiene el patólogo, específicamente, por ejemplo, en el diagnóstico del cáncer. Usted explicaba la toma de muestras, como por ejemplo en Papá Nicolau, que nos puede servir para un cáncer de cuello uterino, una sospecha de cáncer de cuello uterino, o de repente si se hace una punción en la mama o en cualquier otro órgano. ¿Qué es lo que, cuál es el rol? Aquí sí me gustaría que pudiera explicar este rol tan importante que tiene patología, ¿no? En general, lo que nosotros hacemos es diagnóstico. Tratamos de hacer diagnóstico, y hay que aclarar esto, como bien lo mencionaste tú, los resultados no siempre son negros o blancos. Hay un matiz de grises, porque no siempre uno puede tener el material suficiente o adecuado para poder definir un diagnóstico. A veces hace un diagnóstico, entre comillas, descriptivo, temporal, hasta poder aplicar unas técnicas
más complejas a fin de poder llegar más allá en el estudio del tejido a estudiar y poder llegar a un diagnóstico más preciso, realmente. Entonces, no siempre el diagnóstico histopatológico es blanco o es negro. Uno puede dar un diagnóstico simplemente temporal antes de definir el resultado final. Pero básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es dar un diagnóstico y dar un diagnóstico lo más pronto posible. Ahora, el diagnóstico puede ser hecho en diferentes etapas. Antes, en el siglo pasado, lo que se hacía era simplemente el estudio convencional, se ponía el tejido en una laminilla, se coloreaba y se miraba al microscopio, y era lo que nosotros llamábamos solo un diagnóstico morfológico. En el transcurso del tiempo, la tecnología ha avanzado a otros niveles. Desde el nivel más simple, digamos, al más complejo, vamos Como la genética. desde este estudio convencional, vamos a la utilización de anticuerpos en el tejido para averiguar algunas propiedades de los tumores que nos permitan darle información al médico en orientación a tratamiento. Puede uno complementar con estudios genéticos, ir más allá, puede Con ir a historia también, ¿no? Históricos, en base a lo que se encuentra también, lógicamente. Así es, y Realidad puede histórica. ir a los métodos moleculares que ya son los métodos más especializados y que uno va a la ultra estructura para buscar alteraciones puntuales moleculares que tengan un significado pronóstico y que tengan un significado de aplicación terapéutica en el caso de tumores complejos. Hay tumores que se desarrollan esporádicamente, que no tienen una razón conocida o que se pueda detectar. En cambio, hay algunos tumores que sí tienen una explicación familiar. Hay enfermedades heredofamiliares y entonces uno puede rastrear en los familiares y en el paciente determinadas características o determinados genes que permitan hacer una correlación de una historia familiar de enfermedad, ¿no? Y esto es importante porque ayuda a que la persona no se quede nuevamente con este diagnóstico parcializado y que tenga una esperanza de vida, que es importante. Conversaba hoy con una paciente y le decía, ¿no? Hoy en día el hecho de que te digan metástasis no quiere decir que te vas a morir mañana o que te vas a morir en unas horas, ¿no? Incluso este tema, y aquí me atrevo a hacerle la pregunta, si podría usted especificar desde su perspectiva en patología, cómo ve el tema de la metástasis, por ejemplo, en algunos casos o de manera frecuente, con qué frecuencia se puede hablar de una metástasis que se estanque, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, aquí el trabajo tiene que ser, y como se hace ahora, personalizado con cada paciente y tiene que ser multidisciplinario. Es decir, todos los médicos de diferentes especialidades médicas, y llámense, si estamos viendo un caso de cáncer de mama, tenemos que estar ahí los patólogos, los radiólogos, los cirujanos, los oncólogos clínicos, los radioterapeutas, los de medicina nuclear, etcétera. Y también el soporte psicológico es muy importante en los pacientes. Y no solamente en los pacientes, el soporte psicológico es muy importante también en la familia. Cuando se enferma alguien en una casa, en una familia, se enferman todos. Así Todos. es. Entonces hay que dar soporte y mirar para todas las aristas, no solamente quedarnos con el paciente, ¿no?
Así es. Esto es muy, muy, muy importante, muy importante. Y de Ahora, hecho, el tema de la metástasis. Nosotros, como les decía, trabajamos en comités multidisciplina. Entonces, revisamos los casos nuevos y también revisamos los casos que están en evolución, es decir, los casos que recibieron un tipo de tratamiento, sea quirúrgico o sea médico, oncológico, y que desafortunadamente por alguna condición propia del tumor, evolucionó mal, no respondió mal, y entonces ahí es que comienzan a aparecer estos signos de enfermedad evolutiva, es decir, comienza a aparecer un nodulito en un pulmón, o comienza a aparecer un nodulito en el hueso, o hay una recurrencia local. Me operaron de un cáncer de mama, me sacaron la mama y de repente aparece un nodulito en la piel de la misma mama donde me operaron, donde me sacaron la mama, y aparece un nodulito en la piel. Eso es una recurrencia, no es una metástasis. La metástasis significa que el tumor está viajando del sitio primario a otro órgano, a distancia. Eso es la metástasis. Ahora, las metástasis ¿significan muerte? No. Depende del tumor, depende de la biología del tumor, depende del grado de diferenciación del tumor, depende de una serie de factores. Y también depende de factores intrínsecos del paciente. Yo puedo tener dos pacientes con la misma enfermedad, con la misma metástasis, pero pongámonos a pensar, esas dos personas no crecieron igual. Esas dos personas no se alimentaron igual. Esas dos personas no tuvieron los problemas exactamente iguales en su vida, y por lo tanto su sistema de defensa inmunológico se desarrolló de una manera diferente. Por lo tanto, teniendo un mismo tumor, puede hacer que no reaccionen exactamente igual al tratamiento. Algunas metástasis simplemente se curan con sacar la metástasis. Se curan con sacar la metástasis y solamente así se puede seguir observando. En otros casos se retira la metástasis y se da un tratamiento de refuerzo complementario para tratar de evitar que vuelva a aparecer un nodulito de un determinado tumor, ¿no? Definitivamente hay tumores que evolucionan mal, sí, desafortunadamente somos humanos y esas cosas pasan. La biología del tumor, en su 100% de conocimiento, todavía no lo tenemos, y por lo tanto hay condiciones o factores que escapan todavía a nuestra posibilidad de apoyar y recuperar la salud de los pacientes. Esta diferenciación, doctor, que usted acaba de realizar precisamente de estas dos personas, de estos dos tipos de pacientes o de cerezos, que pueden estar en un ambiente diferente, con circunstancias también diferentes. En su experiencia durante todo este tiempo, ¿cómo ha visto el factor emocional dentro de la recuperación de un paciente y dentro de un proceso metastásico, un proceso de tumoración avanzado, peligroso? ¿Cómo ha visto científicamente, quién mejor que usted que ve la muestra, ha visto relevancia en este carácter o en este factor importante como es el emocional? ¿Ha jugado un aspecto significativo? ¿Ha tenido la oportunidad? Directamente los que evalúan los pacientes son los clínicos. Como bien dijiste tú al inicio, nosotros estamos un poquito en la cocina del restaurante. En la cocina del la restaurante. cocina del restaurante. Creo que esa es la perfecta forma de describir, más que el patito feo, en la cocina del restaurante. Estamos en la cocina del restaurante. Exactamente. Entonces, no tenemos, si bien es cierto, no tenemos un trato directo con el paciente, sí nos preocupamos mucho desde la cocina
en tratar de resolver el tema de diagnóstico del paciente lo antes posible, porque entendemos que cuanto más tiempo pasa desde que el paciente tiene una sospecha baja, intermedia o alta de tener una neoplasia maligna, inicia pues todo un proceso de angustia, de depresión también, y esto compromete, y esto ya comprobado, compromete su sistema inmune, y el sistema inmune tiene mucho efecto sobre el control, mayor control o menor control de cualquier proceso, cualquier enfermedad que uno pueda tener. Es bien conocido que cuando, por ejemplo, las personas tienen una serie de problemas familiares, laborales, etcétera, y están muy estresados, tienen mucha carga laboral, trabajan muchas horas, descansan poco, su sistema inmune se ve apagado y muchas veces comienzan a aparecer, por ejemplo, herpes. Herpes cutáneo, herpes en el labio, herpes en la córnea, etcétera, y algunos otros procesos. Uno se enferma más de procesos virales cuando está pues en este estado de tensión, de sobreestrés, las famosas alergias. Así es, las alergias, y el cáncer no está exento de todos estos factores, por lo tanto, tener un soporte emocional durante todo este proceso es muy importante también para la respuesta y la evolución de su neoplasia. Definitivamente sabemos que existen, tanto clínica como patológicamente, estadios de enfermedad. Dentro del cáncer se conocen 4 estadios, del 1 al 4. El 1 es el más inicial y el 4 es el más avanzado. Por lo tanto, es lógico pensar que si a mí me hacen un diagnóstico de una enfermedad más temprana, estadio 1 o 2, voy a tener más posibilidades de recuperar mi salud que si estoy en un estadio 3 y 4 al momento del diagnóstico. Esto es claro, ¿no? Y esto es un aspecto clave de entender, porque quién más que usted, a lo que acaba de decir, claro que todos los profesionales hablan de este aspecto inmunológico gobernado por también nuestras emociones, aporta nuestro sistema emocional, el tema de cómo desgastamos esta energía, cómo agotamos al sistema inmunológico. Pero creo yo que el área patológica, ¿quién mejor que ustedes que ven la muestra en sí, ¿no? Para ver esta evolución. Y es en esto, lo que usted describe, en estas fases son las que intervienen. En todas las fases del proceso de un proceso oncológico interviene la anatomía patológica, el área de anatomía patológica, al inicio, Sí. al centro, durante todo el proceso, ¿cuáles son las Yo fases? creo que la anatomía patológica ahora también está trabajando no solamente desde el momento en que uno quiere saber qué es lo que tiene. La anatomía patológica está colaborando en una labor preventiva, Eso. prevención. El cáncer que con mayor facilidad se cura es el cáncer temprano. Y si yo descubro algún proceso premaligno dentro de mi organismo, llámese cuello uterino, mama, porque voy al médico, me hago mis controles, me hago mis mamografías, hago mi ecografía, etcétera, hago mis análisis de sangre, de orina y de vez en cuando una ecografía para mirar cómo están mis órganos, voy a tener más posibilidades de detectar o lesiones malignas muy pequeñas que puedan ser muy fáciles de retirar, de tratar y curar. Y también si voy y hago un trabajo preventivo, mujeres, por ejemplo, hacer su control de cuello uterino, hacer sus mamografías cuando están indicadas de acuerdo a la edad,
y hago las pruebas de detección que debo hacerme de acuerdo a mi edad y mi riesgo, considerando también los factores familiares, mis antecedentes, mi papá tuvo cáncer de próstata, yo tengo más posibilidades de hacer cáncer de próstata, entonces me tengo que cuidar más la próstata que el resto que no tuvo su papá con cáncer, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Entonces, ¿en qué fases? En la fase preventiva nosotros trabajamos. En la fase de diagnóstico, sí, inicial, y podemos colaborar con el médico para establecer, junto con los estudios que él haya hecho, el estadio, si es estadio 1, 2, 3, 4. ¿Qué más? Le podamos dar la información del tumor en sí, mirarlo al microscopio, decir este es un tumor que se originó en tal tejido, tiene tal grado de diferenciación, está metiéndose hasta aquí, ya salió del órgano, ya está infiltrando la grasita del costado, ya se fue al ganglio vecino, etcétera, etcétera. Y podemos hacer tal y otra prueba complementaria, llámese inmunohistoquímica. También hay que hacerle esta prueba molecular para ver si tiene factores genéticos o alguna alteración genética que pueda ser relevante. Eso al momento del diagnóstico. Pero también seguimos al paciente. Por eso es como les mencionaba, en los comités multidisciplinarios, uno no solamente ve el paciente nuevo y se decide qué es lo que le voy a dar. ¿Va a ir a tratamiento médico o va a ir a tratamiento quirúrgico? O no voy a hacer nada porque necesito solamente observarlo, sino también en el periodo evolutivo. Oye, este es un paciente que tuvo un cáncer de colon, han pasado 2 años y ha aparecido un nodulito en el hígado. Y el médico dice, bueno, vamos a tomarle, lo más probable es que sea de ese cáncer de colon que se operó y ahora tiene un nodulito ahí, vamos a ver si es. Entonces, hay que entrar, tomar una biopsia y hacer el estudio con una serie de tecnologías para verificar, oye, sí, ese nodulito que tienes en el hígado está viniendo del colon que te operaron hace 2 o 3 años. Entonces, lo que corresponde hacer es tal y tal y tal prueba Y vas molecular. proyectando, ¿no? Te vas proyectando y tal prueba molecular para ver cuál es el mejor tratamiento que te debemos dar, aparte de sacarte el nodulito. A veces es conveniente dar el tratamiento primero, depende de las características del tumor y de la metástasis. A veces es conveniente dar tratamiento primero para hacer que se reduzca y después poderlo retirar quirúrgicamente de una manera más fácil, más sencilla, ¿no? Y eso último que acaba de decir, doctor, es importante porque es uno de los temores que a veces el paciente tiene, ¿no? El cerezo tiene con respecto al hecho que le digan, mira, primero te vamos a administrar un tratamiento adyuvante que te permita disminuir este cáncer, reducir el tumor y después te lo vamos a extraer. Y a veces entra en la ansiedad del paciente de decir, la persona dice, no, yo quiero que ya me operes, me lo saques, porque me han dicho que si no me lo sacas ahora va a seguir creciendo y va a ser metastásico y se va a crecer dentro de mi cuerpo y va a ser peor. Esa es un poco la consigna que algunas personas tienen. Es cierto, hay que romper algunos paradigmas Son ciertos mitos. que tenemos y que nos dicen, ah, si me meten una aguja a el tumor, lo van a diseminar. Hoy, si no me operan y me dan a dar tratamiento, se va a alargar el tiempo y la enfermedad va a avanzar y va a ser peor. No, yo prefiero que me lo quiten. O hoy tengo un cáncer de mama en la mama, que me quiten las 2 mamas de una vez. Ah, Ya no quiero saber nada. ¿qué le puedo decir yo? Escuché eso muchas veces Sí, he sí, sí. escuchado ese. Sí. Y te dicen, no, y por ahí me han dicho, Angelina Jolie se quitó las mamas porque dice que tenía tendencia a que le salga cáncer de mama, así que se las quitó. Pero no supo de que después que se las quita, las axilas también sufren, ¿no? Y los brazos también sufren. Sí, y evidentemente el tejido mamario es un tejido Complejo. fibroadiposo complejo y quirúrgicamente es muy difícil saber
en los bordes, ¿qué cosa es tejido mamario o qué cosa es grasa propia del cuerpo? Entonces, puedes dejar tú un poquito de tejido mamario ahí, inclusive en el tejido mamario, aparte de las axilas, aparte de las Ujú. axilas. Por eso cuando operaron a Angelina Jolie le dijeron, bueno, ya has reducido un 95% de tu riesgo de hacer cáncer de mama, pero no ha desaparecido. Claro. El concepto es, quirúrgicamente es muy difícil sacar todo el tejido y nadie puede asegurar de que te saque el 100% del tejido mamario de tu organismo. En la axila también puede haber tejido mamario por un desarrollo embriológico. Entonces, disminuye, obviamente, en una manera muy importante el riesgo de hacer cáncer de mama futuro, pero no lo elimina. Por lo tanto, en algunas circunstancias, la mastectomía profiláctica bilateral no es tampoco un 100% de seguridad que no puedas hacer enfermedad futura. Eso es importante que lo haya mencionado, porque es parte de derrumbar estos mitos, parte de a través de esta ventana, y rompiendo con estos mitos que escuchamos en la comunidad, que me lo dijo, que me lo dijeron, o que alguien me lo transmitió de generación. No todos los casos son iguales. Y es por eso también importante entender, y usted lo acaba de mencionar cuando hablaba del pronóstico, de lo importante de trabajar en la etapa de detección temprana, ¿no? Que es clave. Hoy en día ya no podemos hablar del cáncer no solamente desde el tema preventivo, porque prácticamente el cáncer ya es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica, ya se podría convertir hasta en una gripe, ¿no? O sea, preventivamente probablemente el riesgo es menor porque ha mutado generacionalmente, ¿no? Sin embargo, sí podemos hacer una detección temprana y es en esta educación de poder revisarlo. Eso es lo que te debemos trabajar Ujú. a nivel de la población, crear conciencia de que no necesariamente debemos ir al médico cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos mal, cuando nos duele algo, sino debemos ir al médico también cuando nos sentimos sanos, entre comillas, y debemos hacer un despistaje ordenado y programado con un profesional que esté entrenado, que sepa lo que hace y que pueda uno guiarlo año tras año en este control, despistaje de algún proceso que pudiera desarrollarse a futuro. Y aquí en este punto también es clave entender que las personas, así como hacemos un presupuesto para la comida, hacemos un presupuesto para los estudios de los hijos o nuestros estudios, de la vivienda, de la casa, también incluir dentro del presupuesto nuestra salud, Así ¿no? es muy Incluirla importante. es una parte, o sea, incluso a veces incluimos la vestimenta antes que la salud, ¿no? Exactamente. O un carro lo incluimos antes que un seguro de vida, Yo, ¿no? les, yo Entonces, le que voy no a está contar. mal tener tu carro, pero tu seguro también es importante tenerlo, ¿no? Así es, así es. Y esta conciencia en otros países ya viene desde hace muchos años. Así es. Yo cuando fui a Los Ángeles en el año 92, fui a un hospital y me fui a entrenar en una técnica especial, a un laboratorio, y de repente uno de los muchachos que trabajaba en el laboratorio me dijo, me voy de vacaciones. Ah, qué bien. 15 días, porque es lo que me corresponde. En Estados Unidos muchas veces en los institutos o en los centros, las vacaciones van por años de trabajo. Claro. El primer año 1 semana, el segundo año 2 semanas, el tercer año 3 semanas, recién al cuarto año de repente puedes tomar 4 semanas. Y él O se sea, no fue a es dos. como aquí, que nosotros nos vamos un mes de vacaciones que nos corresponde anualmente nuestras 4 semanas. Así es, así es. Entonces, regresó él de vacaciones y me dijo, felizmente que me acordé y me fui a hacer mi examen médico anual, porque acá
si tú no haces tu examen médico durante tus vacaciones y regresas, anda a buscar tu cheque y te vas a tu casa, porque las empresas no te siguen contratando si tú no cumples con las exigencias. Y una de Claro. las exigencias es, ok, yo te doy el seguro, pero tú tienes que cumplir conmigo. Eso es un deber, que tienes que pasar tu examen médico para poder volver a tu año de trabajo. Si no, no vuelves. Porque si no, tú para mí eres un riesgo. Si tú te enfermas y no pasaste el examen médico, probablemente me vas a costar más porque te lo detectaron más tarde por descuidado, ¿no? Y no te hiciste tu chequeo. Entonces, para allá, allá en Estados Unidos, la gente tiene totalmente conciencia, por lo menos en los centros médicos, tienen totalmente conciencia De de este que proceso de deben detección contar. temprana. Ah, sí, detección temprana, tu control preventivo, tus análisis de sangre, tu placa de tórax, examen de orina, etcétera, etcétera, de acuerdo a tu edad, y si eres ya un poco mayor, pues comienzas a entrar pues a lo que puede ser una endoscopía cada 3 años o 5 años, de acuerdo al riesgo familiar, examen de próstata si eres varón, ecografía transvaginal para ovario, útero si eres mujer, etcétera. O sea, nadie se salva, Ujú. nadie se salva porque esto debería ser una conciencia. Desafortunadamente no tenemos esa filosofía de protegernos, De autocuidado. de autocuidado, todavía no lo tenemos, el chip no lo tenemos muy metido en general en la población de nuestro país, Pero desgraciadamente. esa es una situación que le pasa mucho a Hispanoamérica, ¿no? Este es un Es proceso, cierto, es es un cierto. tema de, recuerdo en mi etapa, y esto lo recuerdo ya en mi etapa universitaria, diría hasta de pregrado, ¿no? Ya se venía hablando de la autoestima de nuestro país y la autoestima de Hispanoamérica, que es un proceso importante para entender cómo el autocuidado es lo último que está en la escala y tiene que ver con nuestra propia valoración de vida. Exacto, Si no exacto. hay una valoración de vida, si no hay una conciencia de nuestro cuerpo, andamos horas de horas en nuestro trabajo, estamos comiendo, no vivimos, no tenemos, y hay un tema de los hijos en casa, todo es más importante que yo, y este es un mensaje importante que no solamente remite a una enfermedad como el cáncer, sino a cualquier diagnóstico, Exactamente, a ¿no? O cualquier sea, diagnóstico, si tú tienes una enfermedad cardiovascular seria y necesitas un centro especializado para tratamiento quirúrgico, médico, lo que sea, si uno no tiene un seguro médico que lo respalde, no lo vas a poder pagar. Y tienes un alto riesgo de morir en el camino, ¿no? y Eh, realmente es una situación compleja, ¿no? Entonces, es por eso estas ventanas, estos espacios, por eso invitamos a que todas las personas que se van conectando y que nos van a ver después, porque algunas por los temas de horario no se le van a conectar al directo, compartan estos espacios. Desde el jardín pueden entrar a YouTube, desde el Jardín de los Cerezos, compartan, hasta ya vamos hoy día a la sesión, 28ª sesión. Tenemos 28 sesiones que hemos compartido con distintos profesionales Felicidades, de... felicidades. Gracias, gracias. ¿No? Y seguimos compartiendo para Es una educar. labor importante, es una labor Sí, importantísima, claro te que sí. felicito, y la continuidad es el éxito, es el éxito. Claro, claro que sí. Y esto nace desde mi experiencia propia, ¿no? Yo siempre lo comparto. O sea, un aspecto clave, recuerdo mucho cuando a mí me hicieron la biopsia en el proceso de la punción, en el proceso de encontrar el estudio anatomopatológico, que me lo dieron tan rápido todo, y eso también lo vamos a hablar ahora. Y luego vino también cuando me operaron y vino el estudio inmunohistoquímico, que aquí viene mi pregunta, doctor, ¿podría explicar un poquito en qué consiste este estudio inmunohistoquímico que a todas las personas, en la mayoría de ocasiones, se valida o lo hace? Ah, sí, la inmunohistoquímica es una tecnología que utiliza anticuerpos en tejidos.
anticuerpos marcados con un colorante que se pueden mirar en el microscopio. A diferencia del tejido convencional, que se colorea con una técnica que se llama hematoxilina y eosina, que le da una coloración rosadita y azulada a los núcleos azules y al citoplasma. Todavía recuerdo algo de mis clases de biología, todavía Así de es. histología. Lo que se hace con inmunohistoquímica es, una vez que uno tiene un diagnóstico determinado, por ejemplo, cáncer de mama, lo que hace es sacar cortes de tejido sin colorear. Y esos cortes en las láminas sin colorear pasan a una técnica especial, esta que se llama inmunohistoquímica. Consiste en aplicar en ese tejido anticuerpos que se puedan unir a diferentes propiedades de estas células tumorales. Entonces, si el tumor tiene lo que se llama el antígeno, que es el gancho, al echarle yo la gotita con el color, el anticuerpo se va a unir a ese antígeno, a ese gancho, y por lo tanto, después cuando se lave el tejido y se ponga la laminilla, se han juntado los dos y el color, el tinte que está unido al anticuerpo se va a ver en el tejido. Entonces, este tejido está expresando este anticuerpo, por decir receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2, que es un marcador de pronóstico, Ki67, que es para ver la velocidad de crecimiento del tumor. Entonces, es aplicar un anticuerpo con un color, con una tinción que permite unirse o no. Si no tiene el gancho, el antígeno, con el lavado se va a perder y el tejido se va a quedar sin color. Entonces decir, este tejido no tiene este receptor. Quiere decir que no está expresando este receptor hormonal de estrógeno o de progesterona. Y eso va a dar un perfil. Esos para mama, por ejemplo, esos 4 marcadores van a dar un perfil que tienen determinados nombres. Y eso va a orientar al médico cuál es el tratamiento que debe seguirse con esa paciente, de acuerdo al tumor, de acuerdo al grado de diferenciación, de acuerdo al estadio de enfermedad. Y entonces, más esta información, y si el médico quiere ir aún más con otras plataformas más complejas, que son multigénicas, algunos tienen pues 28 genes, otros 50, hay algunas plataformas más complejas que tienen 350, 380 genes, ¿no? Que se hacen en el tejido por técnicas muy especializadas, pues se puede tener mayor complejidad de información y esto puede servir como una mayor herramienta al médico para poder definir el tratamiento. Y esto es también claro entender porque en muchos de los casos hay, en el caso del cáncer de mama que usted acaba de explicar, a veces las personas se preguntan por qué a mí me hicieron me dieron estos medicamentos, me dieron primero las rojas o las blancas, ¿no? Que lo conocen así algunas de los medicamentos, de los cócteles, pero hay que entender que no todos tienen el mismo cuerpo, no, lo que usted está explicando, este tema de los antígenos, no todos tienen la misma respuesta. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que demorar este estudio inmunoquímico y que tiene que ver un poco con la pregunta que sigue, ¿no? El tema de los tiempos, el tiempo que podría trabajarse estos estudios, por ejemplo. Una biopsia, ¿cuánto tiempo puede demorar? ¿Realmente es necesario una semana? ¿Una biopsia? ¿O hay tipos de biopsia? Nosotros en el laboratorio tenemos un software en el cual se ingresa toda la data administrativa y también después se va ingresando toda la data asistencial del caso, de lo que se va desarrollando dentro del procesamiento de cada muestra. Y dentro de este software hay un box que se refiere a la prioridad del estudio. Puede ser una prioridad normal, es decir, la biopsia sigue su
curso normal que puede demorar pues 3, 4, 5 días. O sea, Pero 7 días sí es un proceso natural, vamos a llamarlo así. 7 días para una biopsia, yo diría que una biopsia pequeña debería estar entre 3 y 4 días. Ok. Una pieza operatoria ya más grande, una vesícula, un apéndice, más o menos 5 días. Quizás una pieza oncológica compleja, extensa, podrías darle 6, 7 días útiles máximo. O Máximo. sea, seguimos en los 7 días. Y un estudio inmunohistoquímico, porque yo recuerdo que en su momento demoraba como 15 días, porque no se hacía aquí hace 10 años, no se hacía Así es. aquí, No, el ahora ya con laboratorio las... Estela, lo enviaban al laboratorio Estela y de ahí se No, iba. ahora con los equipos automatizados y con la sistematización que se ha implantado en los laboratorios pues, de calidad, con control de calidad, una prueba de inmunohistoquímica, desde que se recibe la orden en el laboratorio, si el material es propio del laboratorio y se tiene a la mano, es un material reciente. Por decir, la semana pasada tomaron la biopsia y ya salió el resultado el día lunes. Y hacemos la orden para procesar la inmunohistoquímica y en 48 horas debería estar. Ah, bastante importante, ha cambiado bastante, 48 horas es bastante Sí, bueno. entre 48 y 72 horas uno puede tener ya las láminas. Obviamente, hay casos que no son tan directos, hay casos muy complejos en los cuales hay que emplear en un tiempo, 2 tiempos o a veces 3 tiempos diferentes anticuerpos, diferentes marcadores por inmunohistoquímica para tratar de averiguar cuál es la naturaleza del tumor. Cuando son tumores tipo cáncer de mama, etcétera, es un poco más en directo porque los marcadores ya están definidos. Pero si yo tengo un tumor complejo que morfológicamente es muy difícil identificar cuál es el ¿Cómo cuál, doctor, órgano, por ejemplo? por ejemplo, los sarcomas, los tumores malignos de partes blandas a veces son muy complejos para poder averiguar cuál es el tejido que le dio origen. ¿Qué fue? ¿La grasa? ¿Fue un vaso sanguíneo? ¿Fue músculo? ¿Fue cartílago? ¿Fue hueso? Etcétera, etcétera. Entonces, es difícil. Entonces, a veces hay que emplear diferentes tiempos de estudio. Primero hago 4 anticuerpos, los evalúo, no va por acá, va más por allá, entonces complemento, me va guiando hacia la derecha, ok, hago otros, investigo otros 4 anticuerpos, etcétera. Entonces, ese estudio obviamente puede tomar 10 días útiles en vez de tomar 48 horas o 72 horas, Claro, ¿no? pues estaríamos dentro de los 15 días, ¿no? Porque a veces, o sea, hago este comentario porque lamentablemente, y ahí era el tema de la salud, ¿no? El tiempo que hay para, o Sí, sea, cuán importante es el tiempo de respuesta del área anatomopatológica del área de anatomía patológica para este aspecto sí, en el diagnóstico, ¿no? En el tema del diagnóstico de una enfermedad, cuán importante es el tiempo, doctor. así es. Si el médico, desde que se genere la petición del estudio, por ejemplo, en rayos X, una doctora puede tomar una muestra de biopsia de mama en rayos X en la mañana, 8 de la mañana, y coloca esa muestra con prioridad urgente, avisa al laboratorio, el representante del laboratorio va a recepción, acá hay una muestra urgente, se pasa al procesamiento acelerado, no sigue un procesamiento normal. A las 36 horas uno puede estar leyendo la lámina y haciendo diagnóstico, ¿no? Cuando es así Importante, ¿no? Qué importante prioridad lo que está urgente. diciendo, Sí, sí, porque no sí. es una realidad natural. Doctor, voy a hacer aquí un acto para ir respondiendo algunas preguntas que ya nos están dejando para Por poder, sí, por favor,
Ojalá que pueda responderlas. Sí, bueno, ante todo, buenas noches, Elki Álvarez, gracias por conectarte. Dice, esa valoración de la salud no se da por el costo y burocracia que existe en el sector de salud de nuestro país, ¿no? O sea, bueno, imagino que se refiere a instituciones como salud y este tema de lo que hablábamos hace un momento, de cuánto nos demora irnos al médico, ¿no? O sea, no me voy al médico porque tengo que sacar la cita de la cita que me mandan a la otra cita dentro de otro mes, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando del tiempo, ¿no? Sí, así es. Así. El tiempo en cáncer es muy, muy importante. Cuanto antes se sepa la naturaleza y la biología del proceso, va a ser mucho mejor para el paciente porque va a tener más posibilidades de recuperar la salud. Desafortunadamente sí, yo trabajé 22 años en un hospital del Estado, ahora no trabajo en un hospital del Estado, así que tengo las dos experiencias. Y sí, desafortunadamente los hospitales en general dependientes del Ministerio de Salud de nuestro país tienen todavía muchas carencias en cuanto a recursos humanos capacitados, la cantidad de recurso humano necesario para poder sacar adelante las solicitudes de evaluación Y de aparte de trabajo. los insumos, ¿no, doctor? Porque muchas veces Los yo veo el, reactivos, el los tema de los insumos, reactivos, uy, sí, como reactivos, por insumos. ejemplo el marcador tumoral, el CA13, ¿no? 13, sí, no ¿Mm? estoy segura, es uno de los más carentes, ¿no? Se terminan inmediatamente, nunca hay, ¿no? Desgraciadamente no se hacen las provisiones adecuadas para que haya una constante, un constante, eh, una constante derivación de reactivos insumos a los hospitales de nuestro país. Por lo tanto, se puede encontrar uno con que desapareció tal reactivo, se malogró tal tomógrafo y no hay la capacidad de hacer un mantenimiento correctivo y ese hospital se queda 2 meses, 3 meses sin poder hacer una Así tomografía es. y los pacientes se quedan sin los estudios de imágenes adecuados. Que es otra etapa complementaria, ¿no? Así es, Y así es. eso va dificultando la salud y, lógicamente, la vida. Por eso es tan clave entender que probablemente en nuestro país, o sea, a veces las personas cuando están en estado de sufrimiento o padecimiento de una enfermedad, creemos que es que no tengo dónde curarme, dónde ir, no me puedo enfermar, me muero en estos hospitales. Por eso nos toca a esta población educar sobre la salud para reducir el porcentaje de enfermos, porque la realidad es que no nos abastecemos. O sea, no es un tema de cultura, creo yo, y aquí usted como profesional en la salud puede dar mayor certificación de esto. No es un tema de educar o tener muchos hospitales o más médicos. Sí es importante, pero hay otra parte que nos toca a nosotros como población, empezar a cuidar nuestra salud, ¿no? Así es, así Porque es. ya no nos abastecemos, o sea, cada vez estamos más expuestos, la tecnología, la comida, o sea, exponemos, entonces es una realidad, no hay, o sea, creo que ni en 50 años vamos a poder abastecer los centros de salud si seguimos en esta circunstancia donde no hay esta conciencia de vida, de conciencia de salud, que es tan clave, ¿no, doctor? ¿Usted qué Así opina? es, así es. ¿De qué me sirve tener un hospital en la esquina de mi casa si solamente paso por el frente? O digo, qué bonita mi posta. Sí, qué bonita está O de la posta. repente los Mira. médicos no tienen los recursos, pero también qué tanto yo me cuido con mi alimentación, con mi vida sedentaria, o sea, mi autocuidado, que va Así más es, allá también, ¿no? así Y es. ese es Yo un creo aspecto, que entendemos que muchas personas tienen una limitación en cuanto a los recursos, pero creo que la salud es tan importante como los otros. No voy a decir que es lo más importante, claro.
Pues no quiero ponerlo a ese nivel. Pero sí lo es, doctor, porque si yo me muero ya se acabó el resto. Así es. La verdad es que la salud sí es un Si yo me aspecto enfermo no clave. puedo trabajar, no puedo No hago producir, no puedo ayudar trabajo, a no mi estoy con mis familia, hijos, no no puedo estudio. cuidar a mis hijos. Exactamente, es O todo. sea, si lo vemos, sí es una médula importante. Aquí nos hacen otro Es muy comentario, doctor. importante. Aquí nos dicen, disculpe, doctor, dice, entonces se considera que esta prueba, se refería a la prueba que usted estaba hablando, es la ventana directa para saber qué hacer, pese a muchos profesionales no informan completamente los resultados al paciente o al familiar, dice, ¿no? Tuve una experiencia cercana con un carcinoma facial, se le pidió la biopsia, ok, doctor, mire aquí, se le pidió la biopsia y solo contestaron todo está bien. Nos hubiera gustado tener el resultado más completo y explícito. Gracias aquí, Álvarez, por tu comentario. Esto es Quiero, una realidad. quiero, quiero puntualizar algo que creo que es un concepto que muchas personas no lo conocen. Uh-huh. Nosotros como laboratorio de anatomía patológica solo somos custodios de los tejidos. Los dueños de los tejidos son los pacientes. Usted, señora, usted, señor, es dueño de su biopsia que está en tal laboratorio. El laboratorio lo está cuidando por usted. Pero si usted se lo pide, tiene todo el derecho de que se lo entregue. Y no tiene que dejar ningún DNI por recoger ese tejido. El tejido es suyo. Es El tejido es importante, suyo. pero esto es solamente en la institución, No, en todas. en todas, incluso en En el todas. Estado. El dueño del tejido es el paciente, no Importante. es el laboratorio. Hay una mal comprensión de lo que es el sentido de propiedad. Yo soy el paciente, he dado mi tejido para que me digan qué tengo, al No para que te lo laboratorio para que quedes y te haga lo todo quedes ese estudiando. trabajo. El tejido es del paciente. Y El el paciente. resultado también, El resultado sí, pero como nuevamente insisto, el claro. resultado debe ser filtrado por un profesional que le pueda explicar claramente al paciente cuál es la enfermedad que tiene, cuál es el proceso, cuál es el pronóstico, si requiere de un tratamiento adicional, si es algo que ya se acabó el proceso o es un proceso más complicado y que tiene que seguir siendo controlado por un médico de tal o cual especialidad. Una vez ahí, ya usted puede pedir su resultado en físico para que lo tenga en un file. Es muy importante que cada persona tenga su file de salud en su casa, Así es. Totalmente porque de acuerdo. Yo tengo los míos, así mi tesis. yo también tengo el mío. Tengo mi tesis, todo, desde mis... Yo también tengo el mío. Entonces, No, cada no, persona, cuando va a atenderse a un centro asistencial, vas con toda tu tesis, así es. al terminar su atención, puede pedir un resumen de su atención. Pero Puede esa no pedir, es una realidad que ocurre en el Estado, doctor. Para pedir, solicitar un examen médico y ahí usted de repente nos puede ayudar a identificar esto que tiene que ver el derecho del paciente. No te permiten otorgar los resultados y no está validado que te den los resultados. Pero entonces usted, a ningún paciente le pueden negar el resultado de algún estudio que se haya hecho. No se lo pueden negar. porque siempre lo dicen, solamente se lo podemos dar a través del médico y está en el sistema. O sea, no. O sea, tengo la obligación de que yo quiero que me dé impreso. Usted tiene todo el derecho de pedir que le entreguen una copia del disco de sus imágenes, tiene todo el derecho a pedir una copia en físico del resultado del laboratorio o el resultado de una biopsia, tiene todo el derecho. Y tiene todo el derecho a solicitar el material si es que quiere llevarlo a otro centro para pedir otra opinión porque no le convenció lo que le dijeron, tiene todo el derecho a solicitarlo y tienen ellos la obligación de entregarle el material para que usted lo pueda llevar a otro lado a revisar. Tiene todo el Mire, qué derecho. importante lo que acaba de decir, porque hoy en día los centros por lo menos en el Estado, no te lo permiten, no te los otorgan, Eso es un ¿no? abuso. Ese es un abuso. Ya lo están escuchando, por favor, ya sabemos. Ahora yo, bueno, de por sí yo soy una maniática, vamos a decir, de cuidar todo, tengo copia de todo, siempre me saco copia de todo. Y es más, cuando voy a verme al médico, le digo, mire todo esto, porque a veces el médico ni me recuerda, entonces yo
con tantos pacientes que ven, entonces le digo, esto es lo que pasa. Pero bien, doctor, entonces en este trabajo ya nos hemos pasado unos minutos de su valioso tiempo. No quisiera cerrar esta sesión sin antes hacerle esta pregunta: este trabajo de la anatomía patológica en el pronóstico, en la recurrencia del paciente, en la vida del paciente, ¿cuán importante es, más allá de que usted forme parte de esa importancia? Yo creo que todos los tiempos de evaluación dentro de las diferentes fases de evaluación clínica de un paciente, nosotros formamos parte del equipo de estudio. Y evidentemente podemos utilizar, como he mencionado, técnicas muy sofisticadas, muy especializadas para poder dar en las diferentes fases de diagnóstico o de evolución del paciente, podemos dar información que sea valiosa para el médico tratante a fin de que pueda elegir la mejor herramienta para recuperar la salud de su paciente. Muy bien, doctor. Realmente ha sido muy esclarecedor. Aquí Roxana Guzmán nos hace la pregunta: así sea del hospital, del Seguro Social. Sí, Roxana, justamente el doctor nos acaba de decir, así sea de donde sea. Cualquier hospital, sea MINSA, sea Seguridad Social, sea una clínica particular, cualquier sitio donde usted sea atendida, tiene todo el derecho de solicitar resultados de todas las pruebas que le hayan realizado. Así es. Muy bien, doctor. Realmente ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Algo importante para todos, les recordamos que estamos todos los jueves a las 8 de la noche, aquí desde el Jardín de los Cerezos, donde todo empieza y donde florecemos junto a los cerezos, y están invitados a participar en todas nuestras sesiones. Hoy hemos hablado de un tema importante de la anatomía patológica y el rol que tiene dentro de todo el proceso. Doctor, muchas gracias, le dice Eki Álvarez, le dice también Roxana Guzmán, Julián Limper, por su participación hoy, y agradecerle por haberse dado este espacio, ¿no? Y gracias por contribuir a la salud de más personas. Creo yo que esa es una de las misiones que tenemos como seres humanos, contribuir a la felicidad de otros. Desde nuestra trinchera, desde nuestro escenario, podemos contribuir de alguna u otra manera desde una perspectiva más compasiva y humana, donde tenemos otra persona frente a nosotros que también está padeciendo un sufrimiento, y que si podemos de alguna manera contribuir a esa mejora continua, está en bien. Los invitamos a seguirnos, a ver este enlace, está aquí en la página de Facebook. Si no lo viste desde el principio, puedes conectarte apenas se termina, puedes conectarte, y también mañana en YouTube a través de @desde el Jardín de los Cerezos, y también a través de LinkedIn, y te invitamos a que lo difundas para que más personas sepamos de estos aspectos tan importantes que hoy hemos dialogado junto al doctor Richard Dyer Velarde Álvarez, que también ya veo que tiene mi apellido por allí, realmente. Así que muchísimas gracias, doctor, por su participación, y también les informamos a todos, aprovecho este segundo, para recordarles que en julio estamos aperturando los famosos grupos de duelo, los grupos de acompañamiento mutuo para las personas en diferentes escalas. Estos son grupos especiales donde van a poder participar nuestros cerezos y familiares desde sus diferentes perspectivas. Entonces, gracias Julio Pimentel por acompañarnos, tema súper interesante. Gracias, doctor. ¿Alguna palabra, por favor, para poder dar? Sí, gracias. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido una conversación muy dinámica, muy alegre y muy proactiva. Y te animo a que puedas seguir con esto. Vamos a seguir acompañándote en la medida que necesites cualquier otra oportunidad de apoyo de mi parte. Tienes todas las puertas abiertas. Y un abrazo fuerte a todos los cerezos y a los familiares de los cerezos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta pronto con todos. Muchísimas gracias.